Bueno, este es el momento en el que empieza a irse la gente, así que os doy 3 minutos para que os vayáis yendo de manera discreta. Nosotros, como bien, como bien dice nuestro nombre, nos dedicamos a la tecnología. Somos miembros de la MMA desde hace relativamente poco, muy contentos de ello, y nos dedicamos a la tecnología que ahora se ha puesto de moda de llamarla multicanal o omnicanal, que esencialmente es toda la tecnología que ayuda a las empresas a poner en contacto a sus clientes con ellas, ¿no? Mi intención hoy es contaros cómo hacemos en Tecnilógica o cómo afrontamos en Tecnilógica determinadas problemáticas que tienen que ver con la innovación en la tecnología, determinadas problemáticas que tienen que ver con cómo hacer llegar la tecnología a los usuarios de manera lo menos agresiva posible y, sobre todo, cómo incorporar en la tecnología en las empresas también de manera lo menos agresiva posible para las empresas. Porque qué duda cabe que al final la tecnología ha sido siempre un elemento incómodo, sobre todo para aquellos que no son tecnólogos, la parte de negocio, la parte de marketing, y a pesar de que todos manejamos conceptos y palabras que he estado escuchando durante todo el día de manera relativamente habitual, lo cierto es que muchas veces nos cuesta entender, y nosotros los primeros, yo soy el primero, nos cuesta entender cuál es el impacto de determinada tecnología en determinado momento y cuál es el momento en el que toca abrazar y enamorarse de una tecnología, o cuál es el momento en el que una tecnología conviene descartarla porque no nos interesa, porque no va a aportar nada a nuestro negocio, ¿no? Nuestra visión nace de un concepto que se ha comentado aquí, que ya se ha puesto muy de moda y que está muy manido, pero que de todos modos yo creo que refleja perfectamente cuál es la situación que nos encontramos, que es el always on, ¿no? Tenemos una situación en la que somos incapaces de entender ahora mismo cuándo estamos impactando a nuestro cliente, en qué momento, en qué lugar físico y en qué contexto estamos impactando a nuestro cliente, nuestro usuario, nuestro amigo o nuestro partner, ¿no? Estamos siempre conectados, en todo momento tenemos diferentes canales de llegada de información. El móvil es uno de ellos, pero puede ser una pantalla en la calle, puede ser una pantalla en una tienda, puede ser una televisión en un momento dado en una casa, por supuesto la web, en el trabajo, en casa, estoy viendo la televisión y a la vez estoy con un tablet. Son todos contextos que conocemos, pero la realidad es que somos incapaces de entender cuál, o por lo menos es muy complejo entender cuándo le estamos llegando a nuestro cliente, ¿no? Nosotros, otro de los conceptos de los que partimos siempre, y precisamente porque lo que necesitamos es crear o por lo menos idear ese contexto alrededor de nuestro cliente, es el concepto del Customer Experience, que entiendo que más o menos todos lo manejáis. Aquí tenéis un ejemplo que a mí me encanta, es precioso, lo hace una consultora que hace estos gráficos tan bonitos. En este caso es IKEA, que es un buen ejemplo de cómo la experiencia de un usuario, de un cliente tipo de IKEA, pasa de on and off continuamente, desde la web a la tienda, a una publicidad fuera de la tienda, a una publicidad en un periódico, de nuevo online, de nuevo a la tienda, ¿no? Y en todo momento estoy saltando. Se habla de ropo, se habla de muchísimos elementos que influyen en, por ejemplo, la decisión de compra dentro de una tienda física. Muchos de ellos son digitales, otros no. Pero lo cierto es que necesitamos recrear ese camino que hace nuestro cliente, necesitamos intentar entender cuáles son los pasos y cuáles son las motivaciones en cada punto que le hacen cambiar o tomar una decisión determinada, ¿no? Entonces, para nosotros es también muy importante entender que todo nace de un entendimiento del Customer Experience, de un entendimiento de cómo se comporta nuestro usuario. Otra de las cosas que nos encontramos, y eso es una realidad a pesar de que, como os decía, todos manejamos los conceptos ya de una manera muy rápida. He visto que, pues eso, siglas, nomenclaturas, lenguajes de programación, tecnologías mobile, tecnologías no mobile, etcétera. Pero lo cierto es que cada vez aparecen más y no desaparecen las anteriores. Y la realidad es que cada vez son más rápidos. Y este ecosistema tecnológico cada vez es más complejo.
y moverse y estar continuamente al día en este ecosistema de tecnología es cada vez más complejo. Y eso es un problema al que se enfrenta no ya el director de tecnología de una empresa, no ya una empresa como nosotros que somos los que hacemos los proyectos. Esto es un problema que tiene alguien de negocio de una empresa o que tiene alguien de marketing o que tiene el director general de una empresa, porque todas esas tecnologías son parte del negocio, que es otro de los grandes cambios. No se habla de que la tecnología apoya el negocio, que era lo que se empezó a decir cuando en los años 2000 empezábamos a hacer webs. ¡Ay, qué bonito! La tecnología puede potenciar el negocio. No, nuestro negocio es la tecnología, aunque vendamos seguros. Nuestro negocio es la tecnología y la tecnología forma parte intrínseca de cómo entregamos el producto o el servicio a nuestro cliente, por lo cual no nos podemos despegar de ella. Pero eso es un problema porque la tecnología, no todos somos tecnólogos y no todos podemos manejar esos conceptos de manera habitual, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es trasladaros algunas de las ideas que hemos ido desarrollando a lo largo de los 13, 14 años que llevamos trabajando en proyectos que creemos y esperamos que sean innovadores y, de hecho, tenemos cierta querencia por ellos. Antes de seguir, lo que sí os quiero preguntar es, y quiero que hagáis un esfuerzo de recordar, ¿cuántos de vosotros conocéis la web Ashley Madison? Levantad la mano, por favor. Ashley Madison. No os pregunto, o sea, solo conocerla, no os pregunto nada más, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros recordáis un mapa que se publicó cuando se liberaron los datos con la localización de los usuarios, el porcentaje de hombres frente a mujeres? Levantad la mano. ¿Cuántos recordáis? Bueno, no está mal. Bueno, luego hablamos de ese tema. Los retos que tenemos. La tecnología y la innovación no es solo marketing, y sobre todo la innovación. Hay uno, y esto a lo mejor no me hace muy popular hoy, pero lo que voy a contar es absolutamente cierto. Es increíble, pero la pasta que se ha invertido en innovación a lo largo de todos los años venía del departamento de marketing. Y eso es acojonante, porque eso significa que es una pose, es postureo. La innovación pagada por la comunicación y el marketing de una empresa. Que no digo que no pueda hacerse también, pero no solo. Y yo conozco grandes bancos que han invertido grandes cantidades de dinero en tener un edificio muy bonito, con luces muy bonitas, con los últimos gadgets de tecnología, pero luego llegabas a la web y era un desastre absoluto, y los conocéis todos porque son los grandes, ¿no? Otro de los retos, la cultura de la innovación. No es algo que sea, vale, es que tenemos que tener un área de innovación porque tenemos que empezar a alimentar todo esto. No, es que la cultura de la innovación tiene que empapar toda la empresa, tiene que integrarse dentro de toda la estructura de la empresa. Y es muy jorobado porque hay mucha gente que tiene muchísima resistencia a eso. La organización tiene que hacerse más flexible, ya lo veremos por qué, ¿no? Tienes que, además, crear mecanismos para que cada vez que introduces determinados elementos dentro de la organización cambie. Y eso es complicado. Y luego, además, que no es moco de pavo, porque es lo que hace que todo tenga sentido, es necesito que haya por detrás un modelo sostenible. Necesito que haya un modelo económico que sostenga el cómo alimento mi negocio con la innovación. Y es complicado porque muchas veces la innovación es inversión durante mucho tiempo y hasta determinado momento no logro entender cuál es el retorno, ¿vale? Cuando la innovación es marketing es perfecto, el retorno es impacto, es repercusión, branding, etcétera. Pero aquí no estoy hablando de eso, aquí estoy hablando de cambiar las cosas, de crear productos nuevos, de crear nuevos canales de venta, de crear nuevos modelos de negocio respecto a lo que hacemos, ¿no? Otra de las cosas que son fundamentales, lo veréis relativamente mal, yo os lo voy a intentar leer. Hay que entender cuáles son los vectores de cambio en el negocio. Cada uno tenemos los nuestros, cada negocio tiene el suyo. Hay negocios que se ven impactados por unos vectores y otros otros. Intentando resumirlo, partimos de estos 5 vectores o cinco grandes áreas en las que se producen cambios. El primero es, como os decía, la experiencia de usuario. Y ahí tenemos todo lo que tiene que ver cómo interactuamos con la tecnología. Por supuesto, la realidad virtual, pantallas táctiles, reconocimiento de voz, que eso será absolutamente crítico en el futuro. Todo eso tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo es nuestra experiencia respecto a la tecnología. IT Delivery o cómo nos llega la tecnología.
Hasta ahora había diferentes maneras, pero ahora existe una cosa que se llama cloud computing, existen navegadores que te permiten hacer casi cualquier cosa, existe la movilidad, etcétera. Es decir, cómo nos llega la tecnología y cómo nos llega el dato. Por supuesto, todo el modelo de relación entre las personas y cómo nos comunicamos entre nosotros y con las empresas, la desintermediación. Otra de las áreas del cambio, precisamente los modelos de uso y la innovación en el negocio, el crowdsourcing, la desintermediación en la relación, en la venta de determinados productos y servicios, etcétera. Y por último, pero no menos importante, también los datos. Cómo visualizamos los datos, cómo analizamos los datos, qué podemos aprender de los datos. Todos ellos son las grandes áreas en las que luego cada una de ellas se dividen en diferentes subáreas en las que vamos a encontrar puntos concretos o vectores que van a cambiar nuestro negocio. Y tenemos que tener muy claro y entender cuáles nos afectan a nosotros, la prioridad que le debemos dar a cada uno de ellos. Y habrá negocios en los que probablemente el modelo de venta siga siendo el mismo después de 10 años y el cómo vendo yo a mi cliente, y habrá otros en los que ha cambiado radicalmente y nos podemos acordar de 27 de ellos porque se han ido comentando durante todas las charlas, ¿no? Qué duda cabe que la manera en la que nos relacionamos con la tecnología, el reconocimiento de voz, las pantallas táctiles, reconocimientos gestuales, todo eso también va a cambiar y dentro de poco entraremos en un salón, la televisión nos reconocerá, sabrá quiénes somos, si soy yo, si es mi mujer, si es mi hijo, y nos dirá cosas relevantes para nosotros, ¿vale? Entonces, los vectores de cambio y cómo creamos un observatorio de ese cambio es también fundamental. Y hay que entender y hay que priorizar dentro de nuestra empresa cuáles son aquellos puntos en los que tendremos que fijarnos. Luego, otra de las cosas fundamentales que todas las empresas innovadoras incluyen es lo que se llama un funnel de innovación. Es, una vez que ya tengo identificados todos los vectores y los puntos en los que voy a cambiar, identifico áreas, proyectos, ideas que pueden inducir ese cambio y los coloco al principio del funnel. Y a partir de ese momento creo un proceso por el cual selecciono aquellos que realmente sean asequibles económicamente, desde el punto de vista de mis capacidades de empresa, de mi estructura, de mi modelo de negocio, de mis clientes, de lo que sea. Pero esencialmente lo que hago es creo un modelo de madurez y un modelo de evolución en el que al final se seleccionan aquellos proyectos que por diferentes motivos sean los relevantes para mi negocio. Entonces, el funnel de innovación es esencial, pero es esencial junto con un modelo y un proceso cíclico. Es decir, yo no puedo pensar que empiezo un proyecto, lo termino y ya está. Tengo que pensar un proyecto, lo ejecuto, mido cuál es el resultado y sigo evolucionando. Entonces, todo ese funnel de innovación realmente tiene un proceso de realimentación por el cual yo voy aprendiendo continuamente, voy aprendiendo de lo que ocurre al final y de todo lo que ocurre voy alimentando todo este modelo. De manera que mi sistema para identificar proyectos relevantes de innovación en mi empresa, este sistema sea cada vez mejor y cada vez tenga mejor ojo a la hora de seleccionar los proyectos. La cultura, esto es una de las cosas más complicadas y sobre todo en determinados sectores cambiar la cultura o introducir determinados elementos dentro de la cultura organizativa es imposible o muy complicado por lo menos. Pero lo que está claro es que si nosotros queremos estar asociados no desde un punto de vista de marketing, sino porque lo pide nuestro negocio y es imprescindible para nuestro negocio con el concepto de innovación, tenemos que trabajar diferentes áreas que tienen que ver con cómo nos comportamos como organización, con cómo se comunica la gente entre sí, cómo funciona nuestra propia industria, nuestro sector, cómo nos enganchamos dentro de ese sector, cómo escuchamos a nuestros clientes, es crítico. Es imposible hacer innovación si no escuchas a tus clientes, por ejemplo. Y hay gente que lo hace, o sea, hay gente que dice que vende cosas y luego no ha escuchado nunca a sus clientes, ¿no? Otra de las cosas fundamentales, la gestión del conocimiento. Para crear cultura y para mejorar la relación entre nuestros empleados es imprescindible crear una cultura del conocimiento y de la compartición del conocimiento, darles herramientas a los empleados y crear un ecosistema que me permita que los empleados sean parte de ese ecosistema de funnel, de ese proceso cíclico y que todo el conocimiento
se quede dentro de la organización, independientemente de las personas. Y ya os digo, pues esto es muy complicado. O sea, os estoy dando aquí como si esto fuera sencillísimo, pero esto es un trabajo de años y años de... Y ahora llegamos a Ashley Madison. Este mapa lo hicimos nosotros hace nada, pues cuando liberaron la base de datos de Ashley Madison, quitamos los nombres de datos de personales y cogimos y anonimizados hicimos este mapa, ¿no? Más allá de la anécdota del mapa, lo peor de todo es que este mapa contradice todo lo que os acabo de decir hasta ahora, que es que el proyecto más tonto, que nos costó 4 horas hacer, ha sido el proyecto que más relevancia nos ha dado en todo el mundo. Y realmente tiene muy poco de innovación. Ahora sí, hemos usado CartoDB, que es una empresa española que acaba de conseguir 24 millones de dólares, que está en Estados Unidos, que son muy guays, y nosotros, pues bueno, nos enganchamos al carro y a ver si nos tocaba alguno de los millones, ¿no? Pero no nos tocó, pero por lo menos sí que nos llamaron desde China, desde Rusia y demás. Y lo cierto es que sí que es verdad que al final, qué duda cabe que el sexo vende, la infidelidad vende, y el ir a tu pueblo para ver cuántos infieles había en la base de datos de Ashley Madison, lo hemos hecho todos los que hemos visto este mapa, ¿no? Pero también es verdad que la innovación puede permitir modelos como Pangea, que es una tienda de viajes que acaba de abrir ahora, que es cliente nuestro, que ha ocupado todo un cine, que es el antiguo CID Campeador, y nosotros lo que hemos hecho ha sido montarles todo el sistema multicanal de venta. Entonces tenemos la web, tenemos el móvil y las pantallas. Y todo ese ecosistema se basa en nuestro trabajo durante prácticamente 15 años, desarrollando sistemas para pantallas, desarrollando aplicaciones móviles y desarrollando web. Entonces, al final, lo importante es que se tangibilicen nuevos modelos de negocio. Una oficina de viajes no es un nuevo modelo de negocio, pero sí es una nueva manera de vender viajes la que propone esta gente, ¿no? Entonces, lo cierto es que todo lo que os he dicho es experiencia, está basado en proyectos que hemos hecho. Os animo a que reflexionéis sobre ello y, por supuesto, estoy a vuestra disposición luego para comentarlo. Gracias.